Bendiciones, amados hermanos. ¿Cómo están todos? Estamos aquí para impartir la palabra profética que Dios nos ha dado para nuestras generaciones de hoy. Y hemos estado hablando acerca de la función ministerial profética en el nuevo pacto. Y estamos hablando específicamente de la palabra profética en el nuevo pacto. Y hoy queremos enfocarnos en una palabra que es la advertencia profética al cuidado ministerial en todas las generaciones de iglesias. La iglesia de Cristo se cuida en amor, verdad, justicia y con la sana administración de la sana doctrina de Cristo. Pero esto solo se logra por medio de hijos nacidos de nuevo que imparten diariamente a Cristo en sus hermanos, de tal manera que todo miembro del cuerpo de Cristo pueda crecer saludablemente, arraigado y fundamentado en la cabeza que es Cristo. Pero la palabra profética nos advierte que en los últimos días se levantarán hombres peligrosos que operarán en un espíritu de engaño para arrastrar a creyentes por el camino de Caín, que es el orgullo, el hombre que establece su propia justicia y rechaza la de Dios que viene por la fe en Cristo, el lucro de Balaam, que es negociar los dones y los ministerios personales con el solo propósito de ganar dinero, y la contradicción de Coré, que es la rebelión en contra de la autoridad asignada por Dios y la autoridad delegada por Cristo en su cuerpo. Así que como hijos de Dios entendidos en esos tiempos, necesitamos cuidar de la obra, necesitamos cuidarnos unos a otros, porque esa es la responsabilidad de cada hijo de Dios, de todo ministro que Dios ha activado en su cuerpo, que nos ha lavado y comprado para que podamos edificarnos unos a otros. Así que queremos desarrollar este tema, ¿verdad? De la advertencia profética al cuidado ministerial en todas las generaciones de iglesia, basado en el libro de Hechos, capítulo 20, del versículo 28 al 32. Y la palabra dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. En esta palabra, mirad por vosotros y por todo el rebaño, se nos señala la pronta atención de cuidado, escuche, de parte de los que lideran, número uno, porque el peligro de todo líder es el orgullo, la pérdida de la visión, el dejar de crecer y madurar, el enseñorearse de la iglesia, llegando a ser siervos infieles y reprobados. Por eso la necesidad que todos los demás ministros, que todos nos ministremos unos a otros para ir siendo edificados saludablemente y siendo conformados a la imagen de Cristo, sin dejar de menguar en los procesos de la santificación. Y dos, debemos de poner atención de cuidarnos a nosotros y a todos los demás. Y cuando digo a todos los demás, es aquellos que están en formación y madurez, o sea que son parte del desarrollo del discipulado, donde se están formando a ser fieles, a tener conocimiento y proyección en las cosas eternas de Dios. Y ellos, este grupo está en manos de los líderes. Y cuando hay falta de impartición de Cristo en ellos, puede ser fatal, pues el discípulo puede ser engañado, endurecido o confundido. Y es aquí el arte de aprender a edificar y capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que la escritura nos está diciendo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Entendamos que en el cuerpo de Cristo es el Espíritu quien nos establece en la asignación correcta, y desde esa función su poder, autoridad, unción y dirección fluye libremente en la vida de cada hijo de Dios. El Espíritu no puede obrar su obra en aquellos que se salen de su asignación celestial por causa de tomar otra posición u ocupar otra asignación en donde Dios nunca le estableció en el cuerpo de Cristo. La escritura sigue diciendo en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Y esta palabra obispo significa supervisor, un líder que vela
dirige, cuida y es responsable de una asamblea de creyentes. Por obispos, ¿para qué? Para apacentar. Y aquí la idea de velar, esta palabra apacentar, nos da la idea de velar sobre un rebaño con todo cuidado y responsabilidad administrativa. Porque recordemos que somos administradores de las riquezas de este reino. Somos administradores de la palabra del Señor que Dios nos ha dado para impartirla en cada hijo de Dios y así poder capacitarnos, edificarnos para la obra del ministerio. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 3, describe esta tarea de la siguiente manera. Escuche esto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y note la responsabilidad de cada hijo de Dios y de cada ministro, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La escritura sigue diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Recordemos que no estamos apacentando en sí ovejas, ni gentes, ni hombres o mujeres, en el sentido de identificarlos y tratarlos según su vestuario que usan. Recordemos que estamos apacentando, edificando, capacitando para la obra del ministerio a hijos de Dios con espíritus vivificados, hechos a la imagen de Cristo, reyes y sacerdotes, miembros del cuerpo de Cristo y herederos del reino de Dios, comprados tal como lo describe Apocalipsis 5, 9, 10, porque sí, hemos sido comprados con precio. Y Apocalipsis 5, 9, 10 declara, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, escuche esto, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí en Hechos, regresando a Hechos 20, 29, aquí vemos la advertencia profética, y aquí es donde queremos concentrarnos. La advertencia profética dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, entrarán en medio de vosotros. Esta palabra entrarán en medio de vosotros. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo es que estos lobos rapaces, estas personas sin el espíritu que no han nacido de nuevo, pueden entrar en medio de congregaciones y causar daño a la obra? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que entran en medio, o sea, se posicionan en posiciones de liderazgo, autoridad en las congregaciones, sin nacer de nuevo, sin formar el carácter de Cristo. ¿Cómo es que entran? Y vamos a ver estos ejemplos. Primer ejemplo, entran cuando se colocan en el ministerio neófitos, o sea, personas nuevas e inmaduras que no han sido arraigadas en Cristo, pero debido a su talento, tristemente los ministros les colocan en posiciones de liderazgo sin permitir que maduren en carácter. Estos, al estar en estas posiciones siendo neófitos, se envanecen, se llenan de orgullo, causando así mal a las congregaciones. También entran, escuchen, segundo ejemplo, también entran por conveniencia ministerial de los ministros de una casa, pues al no levantar ellos mismos ministros competentes, contratan ministros asalariados que solo tocan o predican por salir del compromiso, pero no tienen amor ni discernimiento en la edificación del cuerpo de Cristo y menos en el diseño del cuerpo de Cristo. Y son constituidos en las funciones, en las congregaciones, por el hombre, pero no por Cristo mismo. Y debemos de tener mucho cuidado en a quién ponemos. Es mejor que los ministros de casa edifiquen y levanten sus ministros que han nacido ahí y los capaciten para la obra del ministerio, en vez de contratar a alguien que usted no conoce o que no conocemos y que no ha sido constituido en la iglesia por Cristo mismo, sino que son personas que son constituidas por su talento,
pero no por el llamado divino. Otro ejemplo, entran también a las congregaciones cuando los ministros de casa enseñan y administran mal la palabra. La proyectan para amasar riquezas terrenales, para ganar adeptos a su ministerio según su conveniencia y sus ideas que quieren establecer en su ministerio. Y esto es muy peligroso y es lo que estamos viendo hoy en día, cómo personas levantan organizaciones cristianas y establecen sus propias reglas, establecen la manera que van a servir a Dios. Y eso es muy peligroso, porque donde Cristo no es el fundamento, la inspiración, y donde Cristo no constituye a sus ministros en una casa de reino, en una congregación cristiana, este peligro puede caer ahí. Otra causa como entran también es cuando el Espíritu Santo es contristado. Es contristado al estas personas manipular la profecía, forzar su presencia a los que ellos quieren ver, y son guiados más por la mentalidad y deseos de la carne que por los deseos y mentalidad del Espíritu. Y es aquí el interés nuestro como ministros de Dios de aprender a buscar, a seguir, a discernir y a someternos a los deseos y pensamientos del Espíritu, para que los deseos y pensamientos de la carne no tengan nada que ver en el llamado que Dios nos ha dado. Así que la Escritura dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hemos entendido que la iglesia es representada por generaciones que van tomando nuestro lugar. Y eso es muy importante de entender, porque nosotros, la generación que estamos enfrente, debemos ya de estar levantando un legado para que tome nuestro lugar cuando nuestra asignación aquí en la tierra termine. Y así la generación que nosotros dejamos establecida ya, a que sigan corriendo la obra en el lugar geográfico donde Dios nos tenga, ellos puedan confrontar estos lobos rapaces y no permitir que entren y hagan estragos en las congregaciones. Entonces, dice la Biblia, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Debemos entender que cuando el apóstol Pablo habla de estas personas, los compara a lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dos cosas. Todos estos no son hijos de Dios nacidos de nuevo. Ignoran la naturaleza, orden y diseño del cuerpo de Cristo. Cristo no se les ha revelado, pues operan bajo el nombre de la religión cristiana. Por lo tanto, no tendrán misericordia, porque son falta y no tienen al Espíritu, sino que son gentes sensuales. Judas lo describe así. Judas 4 lo describe de esta manera. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, con palabras seductoras, haciéndose ser que son amigos y que están allí para cooperar en la obra, pero su agenda es muy diferente a la agenda del Espíritu de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entendamos algo, no todos los que predican el evangelio son hijos de Dios. Su motivación no es el amor ágape en ellos, sino su propio vientre. Judas sigue diciendo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y cuando hablamos de libertinaje, es un estilo de vida. Atención a esto. Es un estilo de vida todavía sujeto a los deseos del pecado, en donde no existe la disciplina, dominio propio y los valores morales que promueven la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Todas estas virtudes no son tomadas en cuenta por estas personas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y versículo 12 dice de Judas, estos son manchas en vuestros ágatas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, no tienen una mentalidad corporativa, sino egocéntrica, individualista. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y el versículo
30, en Hechos 20:30, regresando a la escritura base, declara esto. Y de entre vosotros, note mi amado, de entre vosotros mismos se levantarán hombres. Note que cuando el apóstol dice se levantarán hombres, note que no son hijos, sino hombres aún operando en la naturaleza adámica, caída y religiosa, hombres que operan en la mentalidad del anticristo, pues su objetivo es dañar, hacer cesar la madurez de la iglesia, su unidad y visión. También estos hombres operan con motivos e intenciones de controlar, manipular y establecer el ámbito de la iglesia como un centro secular, adaptado al modelo y molde del sistema de este mundo y no al sistema del espíritu y no a Cristo. Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y esta palabra perversas es la acción de cero desviarse activamente de lo que se considera moral, correcto, apropiado, bueno. Estos hablan en el mismo espíritu de la bestia, la cual en la gran tribulación se levantará a hablar blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra sus santos y contra su tabernáculo. Hablarán cosas perversas para arrastrar. La palabra arrastrar aquí significa cambiar las creencias de alguien, mover a alguien de su posición para alejarlo de la verdad. Y esto es lo que se ve el día de hoy. Y se cumple la profecía de Lucas en nuestras generaciones. Lucas 18:8 declara, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hay personas que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero, pero recayeron, quitando y cambiando la fe en Cristo y abrazando otra fe en señores, profetas, creencias y dioses de este mundo, sacando así a las personas de la única y sola fe en Cristo, el cual es el que redime, rescata y libera al hombre totalmente de su estado caído y condenado. Así que ellos van a arrastrar tras sí, dice la Escritura, discípulos. Note bien, discípulos, seguidores. Aquí en esta palabra de tras sí discípulos, hay que discernir la idea de discípulos. Aquí, cuando ellos van a buscar discípulos, es para sencillamente utilizarlos, usarlos, explotarlos, consumirlos, hasta el grado de dejarlos inservibles para la gracia. No es la idea divina de la palabra discipular correctamente a las personas en Cristo, que es de arraigarlos, cimentarlos, fundamentarlos, edificar sus vidas hasta que Cristo sea formado en ellos. Entonces el apóstol Pablo en Hechos 20:31 nos dice, por tanto, velad. Velad. Esta palabra velad significa mantenerse alerta, viviendo en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu, creciendo en la gracia de Cristo, siendo un hijo entendido en la voluntad eterna del Padre y edificando a la iglesia según el diseño único que es Cristo. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y amados, debemos amonestarnos unos a otros. Hasta nuestra partida de este cuerpo, debemos de amonestarnos, edificarnos, ministrarnos unos a otros, edificar a Cristo en cada uno de nosotros, para que no nos deslicemos, para que no seamos engañados por estos lobos rapaces. Hay que cuidar la obra, hay que cuidar la vida espiritual y emocional y mental de nuestros hermanos, y hay que estar velando atentamente por medio del Espíritu, de la palabra profética, que es más segura en que confiar el día de hoy, cuando se han levantado muchas voces, hablando de un Dios que no es Dios, hablando de un Cristo que no es Cristo. Así que el apóstol decía, y ahora, hermanos, versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el propósito, mi amado, de edificarnos, de velar unos a otros, es de vivir una vida en santidad, porque la herencia es para aquellos que han sido santificados. Y esta palabra santificados aquí es ser o llegar a ser tan dedicado a Dios, ya sea en distinción, en devoción y en pureza moral. Así que, mis amados,
Vamos entonces como hijos entendidos, guardando nuestra comunión eterna entre unos a otros, cuidando nuestra unidad en el cuerpo de Cristo y discerniendo y expulsando aquellos elementos que no son Cristo, que no llevan su naturaleza y son dañinos para la iglesia y su edificación. Velad, es tiempo de velar, cuidemos la obra. Como ministros y hijos de Dios, es nuestra responsabilidad de velar por un crecimiento saludable, cristocéntrico, en la doctrina de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, humildemente, poniendo la mirada en Cristo y edificándose unos a otros hasta que Cristo venga, sea que Él venga o partamos y terminemos nuestra asignación aquí en la tierra, velemos hasta el final por la obra del Señor. Los dejo con segunda de Juan 8:11, que declara esto: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, oído a esto, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Padre, te doy gracias en este momento por esta generación de hoy que está representándote aquí en la tierra. Oro, Espíritu de Dios, que nos guíes, que nos dirijas, que cada día nos reveles más a tu Hijo y que cada día la palabra sea iluminada en nuestros seres para poder impartirla de la manera correcta. Como hijos entendidos sabemos que debemos de edificar en Cristo y solo a Cristo. Debemos impartir a Cristo solamente, porque entendemos que tu Hijo es la fuente de toda sabiduría y conocimiento, y en Él encontramos todas las herramientas y todo aquello que necesitamos para edificarnos unos a otros y así crecer y madurar a la estatura plena del Hijo de Dios. Oro, Espíritu de Dios, que venga un espíritu que nos haga velar, un temor en nosotros que nos haga velar y cuidar la obra que nos has dado, mayormente ahora que estamos en tiempos peligrosos. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, dirígenos y permítenos, Señor, crecer en discernimiento para poder cuidar el rebaño de donde nos has puesto para ministrarlos y servirles en amor y en verdad y en justicia. Gracias, Dios mío, por todos los ministros, las generaciones de iglesia que están representándote en esta era, en nuestro tiempo y sazón. Te alabamos por eso, Padre mío. Amén. Bueno, bendiciones, mis amados. Les amamos en Cristo Jesús y esperamos que hayan sido edificados con esta palabra. Les amamos.